Hola, bienvenidos a todos una vez más a este su programa En contra de la corriente por Mentores IDC. Estamos contentos con ustedes aquí, que estén con nosotros acompañándonos en esta hermosa entrevista que tenemos el día de hoy. Hoy ha sido un día fantástico y creo que ahora va a ser mucho mejor, se va a poner más bueno este día con esta entrevista que tenemos el día de hoy, porque el invitado que tenemos es un invitado muy especial. Así que vamos a comenzar con un pequeño video introductorio para que ustedes conozcan un poco acerca de nuestro hermano, que ya vieron el afiche, es nuestro hermano Mario Lara. Un hermano que siempre, ¿verdad?, apoya a los jóvenes, apoya el ministerio, siempre está, uno de esos hermanos que te da ánimos. Hay hermanos que solamente dan regaños, los regaños son buenos, pero también es bueno que se manifiesten para dar ánimo. Y este hermano definitivamente es un hermano que motiva, que anima, y personas así, mentores así, ¿verdad?, es lo que necesitamos para poder seguir adelante, para que todos cada día trabajemos mejor para Cristo. Ahora sí, vamos a compartir este video introductorio para que conozcan un poquito más acerca de nuestro hermano. Conozcamos a Mario Lara. Tiene 43 años de edad y es esposo de Celia Herrera y tiene un hijo, Giovanni Lara. Nació en El Salvador y tuvo una educación en bachiller en comercial y computación y es licenciado egresado del Instituto Baxter en teología. Tiene 31 años de bautizado y convertido al cristianismo y activo en el ministerio. Fue misionero como ministro de jóvenes en Panamá, La Ceiba y Honduras. Y es predicador de la Iglesia de Cristo en la Candelaria de la Frontera, El Salvador. Es secretario de la Personería Jurídica de la Iglesia de Cristo, socio y ex vicepresidente de la Asociación de Transplantados y director del Instituto Bíblico de El Salvador. También es una persona que ha luchado con diferentes problemas de salud, especialmente con los riñones, y ha sido una persona resiliente que a pesar de todo ha seguido al servicio de Dios y su iglesia. Muy bien. Bueno, como ya vieron, ¿verdad? Tenemos invitado a nuestro hermano Mario Lara y sin más, yo sé que todos están ansiosos por ver, ¿verdad? Ya está mandando un montón de saludos, así que vamos, como dice Karina, el redoble de tambores. Nuestro hermano Mario Lara. Bendiciones, hermano. Bendiciones totales para ustedes en esta tarde. Bueno, buenas noches para ustedes. Sí, ya es noche ya. Pero somos como los búhos. Así veo. Hermano, qué bendición. Para los que no saben, el hermano Mario estaba programado anteriormente para uno de los días de hace 2 semanas, creo. Y bueno, y tuvo complicaciones de salud y por eso no pudimos tener la entrevista ese día. Pero estamos muy agradecidos y muy contentos de que el día de hoy tenemos esta entrevista con el hermano Mario Lara. Y sobre todo, ¿verdad? Que ya está bien, o sea, ya está, se ve como bien joven, ya se ve nuevo, renovado. Qué bueno, gloria a Dios. Estamos contentos por eso, que todo ha ido bien, ¿verdad? Siempre nos preocupamos con nuestros hermanos cuando están enfermos, sobre todo por esta situación últimamente, ¿verdad? Hace unos días nos reportaron que en República Dominicana algunos hermanos de las iglesias han ido falleciendo por el coronavirus, pero siempre estamos orando por todos nuestros hermanos a nivel mundial para que el Señor siempre lo ayude, ¿verdad? Especialmente por usted, hermano, para que el Señor siempre siga protegiendo y poniendo su mano sanadora sobre usted. Así que contentos estamos. Así es, hermano. Aquí tenemos una foto. Me dice Anthony que es usted. Yo no sabía si era Geo o si era usted, pero es usted. Bueno, buena pregunta. Ese soy yo. Tenía 6 meses de edad. Es mi melliza, ¿verdad? Claudia Lara. Éramos 3 en realidad. Éramos 2 mujeres y yo, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues que lastimosamente, pues pudimos vivir 2. La otra murió igual, ¿verdad? Es mi melliza Claudia Lara y yo, ¿verdad? Mario Lara. ¿Eran trillizos? Wow. Trillizos. No sabía. Éramos trillizos.
Éramos Wow, trillizos, sí. Sí. Wow. qué interesante, hermano. Y cuéntenos cómo fue, ¿verdad?, esta niñez de usted en El Salvador. Buena pregunta. Teníamos en esa foto que mostraban, teníamos 6 meses de edad. Mi madre, ¿verdad? Teníamos a mi hermana mayor de 10 y mi otro hermano de 6 años. Lastimosamente, mi papá se suicidó cuando nosotros estábamos básicamente de esa edad. Él era un hombre alcohólico y pues esa foto marca sinceramente lo que es mi niñez, ¿verdad? Desde pequeño, la ausencia de ese padre y pues mi mamá sufrió mucho con mi papá y esa foto pues nos recuerda, ¿verdad? Que no estábamos solos, sino que aunque mi padre decidió quitarse la vida, mi mamá siguió luchando por ese par de mellizos y también los otros 2 hermanos que tenemos, ¿verdad? Así es que es una niñez, digamos, no trágica ni tan dramática, pero sí, ¿verdad? Está marcada por esa familia disfuncional que nosotros, ¿verdad? Crecimos así, sin la ausencia, ¿verdad? O con la ausencia de un padre. Así es que, pero Dios nos bendijo, ¿verdad? Con una madre que ha sido padre y sinceramente o fue padre para nosotros hasta más de marzo y estamos orgullosos, ¿verdad? De esa niñez que pobremente, porque era un tiempo difícil de pobreza en los que vivíamos en El Salvador en tiempos de guerra, una mujer viuda de 33 o 30 años, mi madre, una mujer sola, ¿verdad? De 30 años, quedarse con 4 cipotes, con 4 huirros, dicen en Honduras, con 4 chigüines, con 4 niños, a la quedarse muy joven viuda, pues ella decidió crearnos así, ¿verdad? Y estamos contentos hasta el día de hoy por lo que somos, por lo que mi mamá hizo en nuestras vidas. Así es que la niñez de esa foto marca lo que ahora soy en esta actualidad, ¿verdad? Sinceramente. El poder forjarse una vida por delante, a pesar de que las cosas no fueron tan esperanzadoras en su momento. Así que es una niñez, digamos, buena para mí, con muchos pesares, muchas ausencias en mi niñez que marcaron mi vida, pero también dándole gracias a Dios que hasta el día de hoy, pues, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Amén, hermano. Qué historia, ¿verdad? Llena de cosas alegres, cosas tristes, pero como usted nos decía detrás de cámara o detrás del en vivo, la vida, ¿verdad? Es una carrera y pasa como de todo un poco. Y hay que correrla. Y hay que correrla. Hay que correrla porque si uno se detiene, pues se queda, ¿verdad?, atrás y en la inercia y la verdad que uno toca seguir para adelante en la vida, ¿verdad? Si del cielo le caen limones a uno, hay que hacer limonada, sinceramente. Limonada. Así que así fue, ¿verdad? Así es. Así es. Hermano, y detrás de esa, ¿verdad?, historia que usted nos cuenta, ¿cuándo usted se acerca a Dios? ¿Cuándo usted conoce a Dios? Buena pregunta. Mi mamá era una mujer, también quizás saqué el carácter de ella, podríamos decir así, ¿verdad? Que ella, pues a pesar de que quedarse sola a los 30 años con 4 niños, ella tuvo que seguir trabajando y etcétera. Y entonces ella conoció a Dios por los años 80. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que iba a la iglesia de niño. Mi niñez, me recuerdo que yo a los 6 años yo ya iba a la iglesia, a la escuela dominical. Entonces, crecí básicamente en la iglesia y luego a los 12 años yo sabía que era, ¿verdad?, el hecho de cometer pecado. Yo sabía que el hecho de hacer cosas perversas, el hacer cosas pícaras, ya tenía el concepto de eso y ya había hecho cosas pícaras. Entonces, ¿verdad?, como el jugar fútbol en las calles empedradas de mi colonia donde yo vivía en San Salvador. Entonces, por ejemplo, la señora que se iba a la pelota donde ella nos ponchaba las pelotas, nos pinchaba las pelotas. Y una vez yo decidí, ¿verdad?, macabélicamente, pues, desquitarme de ella, vengarme de ella, del vecino, y le tiramos un mortero, ¿verdad?, un petardo a la casa, se quebró el techo. Entonces, yo ya sabía que eran hacer cosas malas, eran cosas no buenas. Entonces, a los 12 años ya había hecho otras cosas pícaras, digamos, malas.
Y entonces yo decidí, ¿verdad? Saber que era pecado. La conciencia ya me estaba afectando y decidí, ¿verdad? Decir, yo tengo que cambiar, tengo que, sinceramente, ser una persona, porque de ahí va a marcar mi futuro. O sea, si yo sigo haciendo cosas pequeñitas, detalles así, estoy entrando a la adolescencia, entonces voy a llegar a hacer cosas más grandes, pecados más grandes. Entonces decidí un día bautizarme. Dije yo, ya me han enseñado el bautismo, voy a bautizarme, pero ese día no, domingo que yo prometí, no fui a la iglesia. O sea, yo había prometido ir, voy a ir el otro domingo, me bautizo. Pero cuando llegó el domingo, decidí no ir, me fui a jugar fútbol, pelota, ¿verdad? Y sinceramente, después en la conciencia, yo jugando, me cayó un pelotazo, una pelota en el estómago, y yo sentía que me ahogaba y salí corriendo y decía, mamita, me muero. Mi mamá estaba en la iglesia, ¿verdad? Porque ella era una mujer devota, y yo, ¿verdad? Casi sentía que se me iba el alma. Total que yo comprendí, ¿verdad? Mi conciencia me decía, prometiste algo, estás haciendo las cosas no bien, y yo dije, bueno, el otro domingo sí me bautizo, ¿verdad? Y fue en una campaña que yo decidí convertirme, una iglesia de 300 miembros casi, donde yo crecí, en San Salvador, y allí, pues bueno, yo dije, bueno, me voy a bautizar, ¿verdad? Yo sentía esa necesidad, pues que yo necesitaba de Dios en mi vida, no tenía un padre físico, necesitaba un padre espiritual, y necesitaba también, ¿verdad?, arreglar las cosas, enderezar las cosas que eran, como ya repito, detalles pequeños, picardías, pero que esas picardías en el futuro, a los 15 años, podía hacer un efecto más grande. Entonces, a los 12 años yo decidí, digamos, convertirme, ¿verdad? Porque ya había sido educado en la iglesia, doctrinado en la iglesia, pero a los 12 años ya decidí, ¿verdad? Ya comprendía qué era lo bueno y qué era lo malo, o sea, la dualidad que hay en uno entre hacer el bien y hacer el mal. Y como una de mis predicaciones dije, ¿verdad?, que nosotros a veces llevamos una bestia adentro, ¿verdad? Llevamos una bestia adentro. Así que así fue la situación. Así que a esa edad yo decidí convertirme a Cristo a los 12 años y conocer y entregarme a servir a Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Es increíble, de verdad. Yo siempre sigo diciendo, cuando vemos jóvenes a tan temprana edad entregando su vida a Cristo y haciéndolo de corazón, o sea, es digno de admirar y es ver el nivel de persona que es, o sea, la madurez que lleva, ¿verdad? O sea, ya cuando tú ves un joven tomando esa decisión, tú ya miras a su futuro y tú ya más o menos puedes saber qué tipo de persona va a ser en el futuro. O sea que es increíble, ¿verdad? Y me sigue resonando aquí. Me imaginé todo lo que usted dijo cuando tomó el mortero, ¿verdad? Y lo tiró. O sea, yo me lo imagino. El techo, usted dijo que se quemó todo. Sí, ¿verdad? Parte del techo, ¿verdad? Se quemó, se quebró. Y después andaba buscando al tipo, ¿verdad?, que había hecho eso, ¿verdad? Sinceramente. O sea, la mente me acusaba y yo me sentía acosado, me sentía perseguido, sinceramente. Ese fue el momento que Dios le habló, dijo, espérate, así no puedo seguir, ¿verdad? Aquí hay que cambiar porque no puedo hacer esto. Sí, tenemos que cambiar, la verdad, porque si no yo... Es una aventura de niños, pero el punto es que es una evidencia de que, o sea, el pecado está en nosotros, el pecado es algo natural en nosotros y todos necesitamos, ¿verdad?, buscar de Cristo. Y qué bueno que lo pudo hacer, ¿verdad?, siendo tan solo un niño. Sí, la verdad que uno, miren, a esa edad, por ejemplo, nosotros vivíamos una guerra civil aquí en El Salvador, donde crecimos con balas. Mis compañeros de estudios eran hijos de guerrilleros, ¿verdad? Vimos una guerra de 12 años. Entonces, yo ya sabía básicamente, o sea, yo comprendía, como dice Diane, y también, ¿verdad?, acá Anthony, ese concepto de pecado. O sea, yo ya sabía, porque lo había aprendido. O sea, ya lo había aprendido en la escuela dominical, ya me lo habían enseñado que es pecado, pero ya la práctica no lo había llevado, ¿verdad? Y ya en mi mente concebía cosas perversas. O sea, por ejemplo, yo quería alistarme a la guerrilla, ¿verdad? Porque me habían creado conceptos políticos así. O sea, entre que la izquierda era la buena, porque en ese momento era la teología de la liberación en estos países de Latinoamérica la que estaba viviendo. Yo ya sabía, entonces yo estaba pensando alistarme, y si estaba pensando alistarme a la guerrilla, un ejemplo, estaba pensando ya no solamente en ir, sino que incluso quizás hasta disparar. Entonces,
como esa dualidad que había en mí, pero lo bueno fue que también hubo una conciencia, ¿verdad? Mi madre, o sea, cada cosa, como dice Anthony, cuando él se imagina esas cosas, yo me escuchaba a mi mamá diciéndome, ¿verdad? Mario, tener cuidado con las compañías que andás, tener cuidado con la gente que tratás, y es verdad, o sea, cada acto que yo hacía, mi mamá, las palabras de mi mamá resonaban, ¿verdad? Como las de Dios también. Sí, más cuando es un contexto de violencia como este que se vivía en este tiempo en El Salvador. Hay una película que, bueno, se la recomiendo a todos, que se llama Voces de Inocencia, que es sobre la guerrilla y cómo en este tiempo en El Salvador se incluían niños muy pequeños y, o sea, era bastante violencia porque ponían a niños a asesinar, a niños a matar, y era como que, o sea, los niños veían prácticamente normal todo esto, toda esta violencia. Entonces, bueno, nosotros que tenemos el pecado dentro de por sí y que estemos en un ambiente como este que promueva la violencia, pues obviamente ese lado pecaminoso, como dice aquí Alondra, dice, ¿por qué llevamos una bestia adentro? Explíqueme, por favor, ¿por qué llevamos una bestia adentro? Entonces, me imagino, ¿verdad?, que hace referencia a esto, al hecho de que todos somos pecadores y el hecho de que se alienten conductas pecaminosas, pues obviamente somos vulnerables a seguirla por esta inclinación. Exactamente, ¿verdad? Como dice allá en esa película, marca eso. O sea, por ejemplo, a mí mis compañeros me hablaban de carabinas, me hablaban de metralladora M16, me hablaban, por ejemplo, de municiones. Yo crecí en un contexto de violencia. O sea, de hecho, mi nacimiento fue de violencia. Si mi mamá, por ejemplo, me explicaba que mi papá llegaba alcohólico y le llegaba, ¿verdad?, golpeando muchas veces, o sea, embarazada, o sea, estando en un embarazo. Entonces, yo crecí violentamente, o sea, crecí en un ambiente violento desde niño, o sea, golpes, ¿verdad? Donde mi papá llegaba alcohólico y le decía, me voy a matar, y mi mamá, pues, todos los días era la misma cuestión. Entonces, crecí con eso, vivimos una guerra, y después vino la posguerra, o sea, la posguerra que nos trajo lo que se llaman las famosas pandillas aquí en el país, ¿verdad? Y entonces crecí en un contexto también de violencia. Mi bachillerato, cuando Dayan decía mi bachillerato comercial en computación, yo tenía compañeros ya que estaban ingresando a pandillas donde se pintaban un número aquí y otro número del otro bando, y eso, ¿verdad? La misma soledad, la misma ausencia. Yo tenía el cariño de mi mamá y de mis hermanos, de mi familia, pero me hacía falta quizás la ausencia de un padre. Y entonces yo en ese momento, ¿verdad?, estaba ahí, ¿verdad?, incluso pensando cosas tonteras en mi juventud. O sea, estoy llevando la niñez, lo que fue la preadolescencia y ya quizás la juventud, ¿verdad? Que otra vez crecí con violencia, marcado con la violencia, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que es esa dualidad que había en mí, como yo digo, ¿verdad? Era Dios trabajando en mi vida, y como dijimos antes, yo decidí cambiar este concepto desde mi niñez, o sea, desde mi juventud. Pude haber hecho cosas perversas, pude haber hecho cosas peores, incluso de adulto a veces uno comete errores, pero gracias a Dios que es la gracia de Dios la que nos sostiene y la que nos da la oportunidad de ser mejores personas, ¿verdad?, a pesar de que uno comete muchas veces errores. Así que así estamos. Muy interesante todo esto. Y con relación a la pregunta, ¿qué piensa usted? ¿Por qué llevamos una bestia adentro? Bueno, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que él quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo, ¿verdad? Muchas veces cuando, ¿verdad?, quiere hacer lo malo, pues a veces no hace lo bueno, entonces tampoco. Entonces yo lo entiendo de esa manera, ¿verdad?, que a veces nosotros nos creemos tan perfectos, personas tan pulcras. Estoy hablando también de religiosidad, ¿verdad? Que yo incluso aparento a veces cosas de religión, pero sinceramente hay cosas dentro de nosotros que arrastramos de nuestra niñez, de nuestra juventud, que hacen a veces que se nos salga, ¿verdad?, esa bestia de pecado que hay en nosotros. A eso tal vez yo me estoy refiriendo, ¿verdad? Que hay una cosa que nos hace muchas veces querer hacer las cosas buenas, pero terminamos haciendo cosas malas. Pero que esa bestia, ¿verdad?, recordemos que es la gracia de Dios la que nos puede a nosotros, ¿verdad?, hacer personas hermosas, ¿verdad? Como dice Romanos 3:23, por cuanto todo pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. La única forma de alcanzar la gloria, la palabra gloria significa peso. No vamos a hablar de teología ni de religión, pero la palabra gloria significa peso, ¿verdad? Belleza también. Entonces, estamos hablando de que el hecho de que hay una bestia en mí, ¿verdad?, me recuerda que soy pecador y que
también tengo la gracia. Ok. ¿Y cómo contrasta usted la vida, ¿verdad? Sabiendo que estuvo una corta etapa de rebeldía, ¿verdad? Y después otra donde ya conoce al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo contrasta usted esas dos etapas, ¿verdad? Ese momento de rebeldía, ¿verdad? Con deseos tal vez de unirse a la guerrilla y todo esto, pero una vez conoce al Señor, su mente cambia y decide comenzar a hacer las cosas diferentes. Entonces, Buena pregunta. bueno, sí. Sinceramente, ¿verdad? Tú has tocado algo importante, Anthony. Fíjate que ese contraste quizás era un vacío, ¿verdad? El hecho de que yo había crecido sin un papá. O sea, yo no me estoy quejando de que no haya tenido a mi madre. Si mi madre, ¿verdad? Fue la mejor, fue mi papá. Yo brevemente les cuento, mi mamá, por ejemplo, para sacarnos a nosotros, para criarnos, como decimos nosotros, para poder, ¿verdad? Llevar a 4 hijos adelante, iba a limpiar oficinas de baños de abogados, iba a lavar ropa a mano, o sea, no a lavadora, ¿verdad? Sino que a mano, a planchar largas jornadas. Yo la acompañaba a ella. Iba a las jornadas esas, mi mamá todo el día, lavando baños y muchas veces yo ayudándole a lavar baños. O sea, yo le agradezco a mi mamá que ella fue mi papá también, pero, ¿verdad? Pero gracias a Dios que yo puedo, ¿verdad? Ver que esa misma debilidad o esa misma ausencia, ese mismo vacío me hizo a mí, por ejemplo, le contrastar de que yo necesitaba algo también, ¿verdad? Que no tuve en mi niñez y era una familia. O sea, yo tuve una familia, pero no la tuve así como, por ejemplo, yo, ¿verdad? Que ahora puedo ser el jefe de la casa. Bueno, yo no soy el jefe de la casa, ¿verdad? Mi esposa es la jefa de la casa. Ella tiene la última, ¿verdad? La última palabra, le digo sí, mi amor, a todo, ¿verdad? Entonces, decimos que somos los... Sí, le digo a ella todo. Sí, mi amor, le digo a todo a ella, ¿verdad? O sea, yo necesitaba el crear un concepto familiar. Necesitaba, por ejemplo, necesitar un papá, que en este caso vengo a ser yo, mi esposa y mi hijo Giovanni, ¿verdad? Y tenemos otros hijos como son Laika y Kira, ¿verdad? Unos peces, una iguana también. O sea, el contraste, Anthony, es eso. O sea, yo necesitaba la ausencia de algo, ¿verdad? Me hizo cambiar a mí, ¿verdad? El hecho de poder crear algo. O sea, yo no lo tuve, yo lo creo, pero necesitaba crearlo con alguien y ese alguien era Dios en mi vida. O sea, que Dios gobernara mi vida y la de mi familia también. Un consejo puntual para estos jóvenes que crecen sin un padre, sabiendo que es una parte de la vida de cada niño que es muy importante. O sea, ¿cómo ellos pueden lidiar con esto? ¿Cómo pueden manejar esta situación? Sí, sinceramente, bueno, cada quien vive un mundo diferente, ¿verdad? Pero yo lo que les puedo decir es que yo siempre, ¿verdad? Que creí en Dios y siempre decía que era Dios, ¿verdad? El que me sostenía sobre todas las cosas, el que proveía a través de mi mamá. Entonces, que tiene que aferrarse a un ser espiritual, y en este caso viene a ser, ¿verdad? Dios, porque la parte física, aunque uno la anhela, aunque uno la añora, ¿verdad? Muchas veces no va a estar. Entonces, que puedan acercarse a Dios, ¿verdad? Porque Dios fue la parte, digamos, más importante. Mi mamá me decía, yo no te voy a heredar nada, pero te voy a heredar a Dios en tu vida. Y así fue, pues, o sea, nosotros crecimos en grados de pobreza, donde me le cortaban a los zapatos, ¿verdad? Porque ya los dedos me iban creciendo. Entonces, ¿verdad? Me le cortaban a los zapatos o los pantalones, por ejemplo, pantalones cortos. Yo tenía que usar pantalones cortos, me daba pena, porque iba creciendo. Y yo era el único que llevaba a veces shorts, ¿verdad? O así tipo, porque no teníamos para poder más. Entonces yo digo, a los niños les puedo decir, o sea, que traten de ser felices con lo que tienen. Como por ejemplo la película En busca de la felicidad, o no me acuerdo la otra cuál es, ¿verdad? Que acerca de la guerra nazi, donde un niño, el papá le pinta todo, ¿verdad? Que incluyan a Dios en su vida. Más la vida es bella. Exactamente, la vida es bella, exactamente, ¿verdad? La vida es bella. Así es. Realmente usted es un gran ejemplo de ir en contra de la corriente, porque va en contra de lo que le decía la corriente de la violencia, en contra de esa corriente que, si uno lo quiera o no, es el hecho de tener un suicidio de una persona tan especial como es un padre. O sea, eso de una manera u otra puede empujar a uno hacia
hacia la depresión. Si el hecho solamente de la ausencia del padre lo hace, este hecho pues es una tragedia más grande. Entonces, eso también empuja hacia una corriente que usted ha ido en contra. También hay otro acontecimiento en su vida también que ha sido una corriente y es acerca de... Antes de eso, también es otra cosa que muchas veces, ¿verdad?, vemos en los jóvenes, Sí. que es el sentido de esa necesidad material, ¿verdad?, que los mueve a ellos a buscarlo de manera fácil, ¿verdad?, como es meterse a las drogas, a traficar o a robar, ¿verdad? Se sienten empujados. Exacto, o sea, dicen, yo no tengo lo que tiene mi compañero, que tiene pantalones, que tiene útiles escolares nuevos, que tiene esto, que tiene aquello, y yo no tengo nada. Pues no te apures, voy a empezar a robar para poder comprar esas cosas. Entonces, el hecho de tener esa posibilidad, ¿verdad? Esa posibilidad, no estar tener el deseo de hacerlo, ¿verdad? Eso es ir en contra de la corriente también, ¿verdad? Eso es un logro que yo creo que sí se puede, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de nuestro hermano. Entonces, es solamente, como dice, ¿verdad?, buscar esa ayuda. Sí, algo más. Por ejemplo, a veces nosotros, como Anthony también preguntaba eso, la gente busca, por ejemplo, hay mujeres que crecen sin papá o sin mamá, como sea la figura, pero la buscan en otra persona. Yo sinceramente no trataba de buscarla en otra persona. Por ejemplo, yo a mi mamá le decía, casate, ¿verdad? Casate, pero yo sabía que ella podía casarse, o sea, le damos el permiso a los hijos, pero yo otra vez no busqué una figura paterna en alguien, como dice Anthony, no lo busqué en cosas físicas, pues. No lo busqué, por ejemplo, no deseaba el hecho de tener, o sea, una mejor casa, una mejor posición, no, ¿verdad? Porque esas cosas, si uno quiere, las va logrando poco a poco en la vida, claro, pero no es la felicidad. Entonces, otra vez, o sea, aquí lo que yo hice fue incluir a Dios en mi vida. Como mi mamá me decía, la herencia que yo te puedo dejar es Dios. Entonces, yo trataba de aferrarme siempre a Dios, ¿verdad? Y Dios, pues, sinceramente, siempre me ha suplido, o sea, siempre me ha asistido, o sea, y Él no ha asistido a mis hermanos, no ha asistido a mis hermanos, a mi mamá, y yo me siento feliz por eso, o sea, incluir a Dios en su vida es lo más importante. Amén. Amén. En cuanto, por ejemplo, también, hermanos, sabemos que usted ha tenido una gran lucha también en el aspecto de la salud. Nos gustaría saber un poco cómo, o sea, en sus propias palabras, su esposo estuvo comentando algo a Seile Herrera cuando estuvimos entrevistándola, que por cierto, el viernes va a estar con un tema por esta vía, así que todos atentos. Hermano, ¿cómo ha sido esta experiencia de su salud? ¿Cómo inició? ¿Cómo ha sido este proceso? Sí, han sido, bueno, la misma parte de la niñez marcada porque éramos 3 niños en el estómago de mi mamá. Mis riñones no se formaron bien, entonces era una parte genética. Entonces mi deficiencia renal, el riñón, yo crecí así porque mis riñones no se formaron bien, porque éramos tres muchachos, ¿verdad? Entonces crecí con esa deficiencia. Luego me diagnosticaron insuficiencia renal ya tarde, a los casi 30 años. Yo ya sentía síntomas antes, pero los médicos a veces, ¿verdad?, que uno trata no son tan diligentes. Me decían, por ejemplo, a los 20 años yo me hacía exámenes de laboratorio como triglicéridos, colesterol, las grasas y otros exámenes más. Me salían altos, pero me decían, vos estás joven, entonces vos, ¿cómo se llama? Por ejemplo, hace ejercicio. Y es cierto, ¿verdad? Tienen razón, pero había algo ahí, ¿verdad?, que estaba afectando. Yo era flaco, muy delgado. Entonces me decían a mí, ¿verdad?, hace ejercicio, ¿verdad?, porque tenía altas las grasas. Poco a poco me fueron apareciendo síntomas y a los 30 años, pues cuando, por gracia divina, a través de unos amigos que trabajan en un hospital, un ministro, Jorge Torres, con su esposa, yo estaba también padeciendo diferentes síntomas como fiebres y otras cosas de la enfermedad renal. Ellos decidieron, ¿verdad?, hacerme unos exámenes allí en el laboratorio donde ella trabaja, la esposa de Jorge Torres, en el Hospital Sacamil. Y allí, bueno, me salió alta la que llama creatinina. Entonces, ahí me diagnosticaron, ¿verdad?, una serie de sucesos técnicos que no voy a quizá mencionar mucho. Ahí me diagnosticaron insuficiencia renal crónica. Mis riñones, los dos estaban así, pequeñitos, estaban ya secándose.
Entonces llegamos al proceso de poder ver qué tratamiento seguía. Y entonces ya era lo que era tratamiento sustitutivo, que era la diálisis o hemodiálisis. Y se me presentó también la opción del trasplante de riñón. El trasplante no es la cura, sino que el trasplante de riñón es un tratamiento más que da mejor calidad de vida. Entonces, durante este proceso, esto puede llevar a un rechazo de riñón, porque el cuerpo no lo reconoce. Y para ir ya cerrando, porque el tema, pues, si me preguntan del trasplante o de los riñones, voy a empezar a hablar y hablar y hablar. Entonces, buscamos un donante y mi donante, pues, decidió ser mi hermana mayor, a la cual admiro y le doy las gracias aquí públicamente. Mi hermana mayor tenía 9 operaciones, es casi parecida igual a este servidor en cuanto a la vida. Y no eran operaciones, cirugías complejas, pero igual tenía 9 cirugías. Y ella decidió darme su riñón. Y gracias a Dios, pues se trasplantó. Y durante esos 12 años han habido altos y bajas, pero los últimos 2 años han sido quizás más las bajas. Es porque la calidad de un riñón dura 10 años y de ahí pues uno empieza un proceso de retroceso a cuidarse porque solamente tiene un riñón, que es el injerto que se le puso, ¿verdad?, del donante. Y aquí viene otra carrera, empezar a cuidarnos más para que cuidar el riñón que todavía me queda y si acaso, ¿verdad?, si este riñón ya cuando dé su vida útil, buscar otra alternativa, ¿verdad? Puede ser el tratamiento de diálisis o hemodiálisis o en este caso también el trasplante. Entonces, ha sido altas y bajas, o sea, dentro de mi enfermedad, ¿verdad?, renal, la cual pues yo me he levantado, la cual yo cada vez que he tratado que he recaído, trato de levantarme y así ha sido de este proceso, ¿verdad? De caídas, de bajas, de altas, de alegrías, de preocupaciones, de satisfacciones, y con esto concluye esa parte. Cuando yo me trasplanté, no tenía acceso al sistema público, sino que amigos míos, a los cuales les doy gracias, a las iglesias también que colaboraron, hicieron posible trasplantarme en lo privado. Se recaudó una cantidad de dinero para lo que era el trasplante y pues puedo decir que en toda esta adversidad, en toda esta marea, en toda esta pues situación, Dios ha sido bueno, Dios me ha sostenido y hasta aquí también me sigue ayudando. Eso podemos hablar del trasplante, del riñón y podemos hablar más del riñón cuando quieran, ¿verdad? Podemos hablar acerca de lo que es el trasplante porque sí tenemos materia para hablar, pero suficiente. Sí, realmente es como cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad como esta, que es una enfermedad, o sea, de vida o muerte, es como muchas personas tienden, o sea, porque cuando hablamos de corriente nos referimos a esto, a circunstancias o contextos que nos empujan a cosas que no son buenas, que son destructivas. Y en este caso, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad como esta o como otras enfermedades muy graves llevan a las personas a deprimirse, a perder la esperanza, a perder la motivación por hacer cosas. Y vemos que ustedes muy activos, o sea, una persona súper trabajador, súper servicial, que ha sido inspiración para muchísimas personas, tanto en El Salvador, ¿verdad?, como en otros lugares, que ha trabajado en distintos países, que con jóvenes, que con la iglesia, que con evangelismo, que trabaja también a raíz de su enfermedad, trabaja también ayudando a otras personas con esta misma enfermedad, trabaja con la personalidad jurídica de la iglesia a nivel nacional. O sea, ¿cómo usted, bajo todas estas circunstancias y con todo este background, usted tiene el ánimo, las fuerzas y el esfuerzo de hacer todo lo que hace y servir como lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, uno tiene que juntarse con personas que le ayudan a eso. Por ejemplo, lo mismo puedo decir yo, replicar de ustedes, ¿verdad? Que tal vez, no sé, ¿verdad? Voy a esperar su entrevista para conocer más detalles, pero yo lo veo a ustedes desvelándose, madrugándose, ¿verdad? Llegan corriendo y todo lo demás. Entonces uno tiene que juntarse con personas así, ¿verdad? Que tiene que también animarle a uno, tiene que pues, no sé, inspirarlos a uno. Y yo creo que ese ha sido el detalle, ¿verdad? Buena situación. Yo veo muchas personas que se quejan, ¿verdad?, por un dolor, una migraña. Yo sé que una migraña duele una migraña porque a las mujeres les duele las migrañas. Yo sé que de repente un dolor estomacal un dolor de muela, a los hombres somos llorones y ya nos dobla, o una gripe a los hombres nos dobla.
Entonces, yo creo que tiene que estar, es algo que uno tiene que, o sea, animarse, pues, o sea, de modo, o sea, yo la palabra tal vez no es ni modo, sino que uno tiene que luchar con eso, porque no puede quedarse ahí, porque si uno se llega a estancar ahí, viene la depresión, viene la tristeza, y sinceramente, ¿verdad? Eso uno lo puede llegar a hacer hasta maldecir a Dios, puede llegar a maldecir a la persona, a la vida misma. Uno se pregunta por qué un borracho anda en la calle, ¿verdad? No le da coronavirus, un ejemplo, o porque a un borracho allá no le da, por ejemplo, una enfermedad crónica como el cáncer. Y uno se empieza a cuestionar así, no es la situación esa, sino que uno es uno, o sea, uno no tiene que compararse con alguien afuera, o sea, uno tiene que luchar por uno mismo, porque si uno no lucha por uno mismo, sinceramente va a ser difícil, ¿verdad? Que uno salga adelante. Las personas le pueden decir ánimo, le pueden decir estamos orando por ti, una gran bendición. Yo le agradezco, sinceramente yo estoy aquí porque me sostienen las oraciones de muchas personas, pero está en uno, o sea, uno tiene que animarse, uno tiene que levantarse, porque no puede quedarse estancado, o sea, no puede quedarse allí inerte, tiene que seguir para adelante. O sea, porque si en todo este contexto, si yo me hubiera deprimido hasta el día de hoy, pues, he tenido tristeza, he llorado, me he preocupado. Cuando me dijeron del trasplante, van a pagar tanta cantidad de dinero, que por ejemplo, ¿de dónde voy a sacar esa plata? Pero Dios empezó a bendecir de todos lados, de las personas, hasta los riñones me sobraron, ¿verdad? Hasta los riñones me iban sobrando cuando mucha gente en El Salvador pagaba riñones aquí, ¿verdad? Le pagaba a las personas. Yo tuve compañeros que pagaban riñones para eso, ¿verdad? Para poder trasplantarse. Pero uno está en uno, o sea, uno tiene que, la chispa ahí, ¿verdad? Tiene que animarse ahí, eso. Eso es la resiliencia realmente, poder continuar a pesar de, y vemos, ¿verdad?, cómo Dios ha sido su motor. Antes de continuar, porque ¿verdad?, hay muchos comentarios y hay más cosas que queremos preguntarles. Queremos también hablar un poco de eso que Diane está mencionando, la resiliencia, ¿verdad?, de escribir un poco acerca de este tema. Así que, pero antes, como Diane decía, vamos a uno de los puntos más importantes que nos gusta. Aquí resumimos, ¿verdad?, un montón de cosas. Nos gusta este punto, sobre todo la primera pregunta, y es las preguntas rápidas. ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Rompehielo? Sí. Algo así. Perdona, no lo he entendido. Con otras palabras puede que lo entienda. ¿Pruebas? Ese fue Google. Google Maps. Está bien. Ok, muy bien. Muy bien, entonces vamos a ponerle, hermano, ¿nos escucha? Sí, le escucho. Ok, ese era el OK Google de Anthony, que escucha la voz y como que se activa. Vamos a poner entonces las preguntas de respuesta rápida y usted nos va a contestar en el menor tiempo posible. Good, okay. ¿Preparado? Muy Listo. Bien. Texto favorito. Segunda carta a los Corintios, 6, 9, 10. Dice, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero más aquí vivimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Momento más triste en mi vida, bueno, la muerte de mi madre hace unos meses atrás cuando la pandemia comenzaba y no pude estar en el entierro de ella ni en la vela. Ese era uno de los momentos más difíciles y más tristes. Momento feliz en mi vida, de lo mucho que ha habido, ha sido lograr el trasplante de riñón y también el tener el combo familiar que Dios me dio, en este caso, ¿verdad?, a Seili y a Giovanni, ya me lo dio en combo completo, una familia completa, la que no tuve de niño. El mayor defecto es la parte que soy muy sincero, y cuando soy sincero, peco también al hablar.
Mi mayor virtud, me considero un gran chero, me considero un gran amigo. Esa quizás es una gran virtud. Mejor consejo que me dio mi madre es, ¿verdad? Nunca te apartes de la doctrina de Cristo. Morir en paz sería cuando le pido a Dios que me ayude a estar a cuentas con Él y también con mis prójimos. Así moriría en paz. A los jóvenes les puedo decir que se sobrepongan sobre cualquier situación que tengan en la vida, que sueñen sueños grandes y que sigan la carrera y que no hagan caso, ¿verdad? Cuando alguien les hace ruido, porque se pueden distraer de sus metas y se pueden quedar atrás. Ok, excelente. Gracias, hermano, por sus respuestas. Buena respuesta y buen consejo. Y bien rápido fue. Fue una pregunta rápida. Sí, sí. Ahora, hermanos, sí vamos a entrar a hablar un poco acerca de la resiliencia, ¿verdad? Para usted, ¿qué es resiliencia? Es la capacidad de poder adaptarse, de poder también, a pesar de las adversidades, tener resultados positivos, ¿verdad? Frente a situaciones difíciles en la vida. Y igual los desafíos. O sea, es la capacidad de poder también volver atrás, el concepto en realidad, también volver atrás, volver de un salto. O sea, como que uno cae, pero tiene que volver a levantarse. Entonces, hablar de eso es sobre soportar presión. Y si ustedes no me están preguntando, pero mi presión arterial estos días, por un medicamento, se me ha elevado casi a 160. Entonces, yo, ¿verdad? Alguien me dice, ¿por qué estás tan tranquilo? No es que esté tan tranquilo, mi presión arterial está por reventar. Entonces, estoy hablando en el ámbito físico y lo puedo trasladar al ámbito espiritual o al ámbito ya sea psicológico, ¿verdad? Es soportar el estrés o el E4, le llamo yo, porque ya no es estrés, sino que es E4, sinceramente tenemos, ¿verdad? Exactamente, ya no es estrés, tener un equilibrio emocional y también pues podemos decir pues sí, o sea, rehacerse, ¿verdad? Rehacerse ante cualquier situación que a uno le pueda venir en la vida. Eso básicamente es el concepto que yo puedo dar acerca de ese tema. Excelente. Y vemos cómo usted ha sido capaz de aplicarlo a su vida y de vivir, ¿verdad? Como dicen, un día a la vez, tratando de servir lo más que pueda ese día. Sí, yo siempre le digo, ¿verdad? Cada día trae su propio afán. ¿Por qué voy a estar preocupándome por mañana, verdad? Sí me preocupaba. Hay noches que yo de repente me he preocupado. A veces me he paseado como león en la casa. A veces uno no se pasea como león porque no puede dormir pensando muchas cosas. Pero cada día trae su propio afán. O sea, uno tiene que vivir el día de hoy, no siendo tan fatalista tampoco, ¿verdad? Como los epicúreos que comamos y bebamos que mañana moriremos, porque si como ahora y mañana sigo viviendo, voy a pesar más. Entonces, no se trata de eso, sino que significa de poder uno vivir cada día, tener un equilibrio emocional, como decía, de poder adaptarse, sobreponerse a los desafíos que le puedan venir en la vida. Y eso he tratado, ¿verdad? De poder hacerlo en mi vida, tratar de sobreponerme ante cualquier situación, ¿verdad? Ante cualquier complejidad que a uno le venga en la vida. ¿Cuál es la ventaja que usted cree que... Bueno, claro, son muchas cosas malas, pero el hecho de tener un diagnóstico como el suyo o como el que tienen muchas otras personas que los hace, bueno, por ejemplo, preguntábamos a su hijo cuando estuvimos haciendo la entrevista a Giovanni, ¿verdad? Un joven con el que ustedes han hecho un maravilloso trabajo como padres, y le preguntamos a Giovanni, ¿verdad? ¿Cuál fue uno de sus momentos más difíciles? Y él dijo que uno de esos momentos fue en una crisis que usted tuvo, que él pensó que realmente
iba a perderlo en esa crisis. Entonces, el hecho de como que ser más consciente de, porque todos vamos a morir, pero a veces con un diagnóstico como este, como que, o sea, tenemos esta posibilidad más presente en la mente. Entonces, usted díganos, ¿cómo es vivir con esa probabilidad más latente y que eso a usted le ha enseñado? Cuando uno se va a trasplantar, ¿verdad? La psiquiatra, porque uno entra en un proceso de un psicólogo, uno consulta a un psicólogo por él. Es digamos, el protocolo que tiene que seguir para trasplantarse, un psiquiatra, y a uno le hacen ver la vida, como tú dijiste, usted va a entrar al quirófano con una enfermedad y ahí puede quedarse. La persona que le está donando, esa persona entra sana al quirófano. En este caso estoy resaltando a mi hermana mayor, ¿verdad? Rubia, que ella me donó el riñón, ella entró básicamente sana al quirófano. Y ella, ¿verdad? No tenía necesidad de entrar ahí. O sea, yo tenía la de perder todas, digamos. Yo la tenía la de perder todas. Y la psiquiatra una vez también, cuando tuve un proceso de ya trasplantado, de decaída, la consulté, me decía, bueno, lo que pasa es que la calidad de ustedes es poca, me decía. O sea, esa palabra a una persona, así como dice Dayan, porque soy un enfermo renal todavía. O sea, lo golpean a uno se puede de verdad decir, puchica, me voy a morir, ¿verdad? Cuando el médico le dice a uno, te quedan tantos meses de vida. Yo creo que en el país, cuando esa persona me dijo eso, que es profesional y está bien, yo las acepto y las comprendo. Y yo digo, ¿verdad? Pero en El Salvador están matando en ese entonces, ahora no, ¿verdad? No voy a hablar de política porque es una de mis debilidades, me gusta la política, pero en ese momento teníamos homicidios al por mayor de 18, 20, ¿verdad? Yo decía, pero es más fácil que me maten a mí allá afuera, que me maten a mí afuera, a que yo me pueda morir de lo que me están diciendo. Bueno, ya pasaron 12 años del trasplante y no me he muerto de lo que probablemente pude haber muerto, ¿verdad? Y gracias a Dios ahora en mi país han bajado los homicidios. Entonces uno no tiene que creer tanto lo que le hace ruido afuera, sino que, ¿verdad? Otra vez, uno tiene que, yo cuando he tenido crisis, como dice Dayan, yo pienso en Celia, pienso en Giovanni, pensaba en mi mamá en ese momento. Entonces uno tiene que decir, hay motivo por vivir todavía. Y yo creo que es el tema que estamos tocando. O sea, uno tiene que sacar las cosas que lleva adentro y es lo que le hacen quizás darle horas extras a uno, que Dios, obviamente, ¿verdad? Detrás de mí está la gracia de Dios, pero también está en uno. Porque si uno se deprime, olvídense. Entonces, en esos momentos de enfermedad, de crisis, pienso, ¿verdad? No, pero si Dios ya me sacó una vez de mi niñez, ya me sacó. Salí vivito. Salí un poco golpeado por los golpes que me daba mi papá, pero aquí estoy, ¿verdad? No que sea tan perfecto, pero aquí estoy. Pues sobreviví. Sobreviví a una guerra, sobreviví al ámbito social, ya sobreviví al trasplante y he tenido crisis. Ahorita estas semanas hemos tenido crisis y ya sobreviví porque no puedo. O sea, puedo seguir viviendo hasta cuando Dios lo permite. Amén. Uh-huh. Y lo más bonito es lo que hace mientras vive, porque hay muchas personas que han dejado de vivir estando vivos. Uh-huh. Sin embargo, sí, creen que han perdido todo, que ya se acabó todo. O no hacen nada productivo con sus vidas, o sea, han dejado de vivir estando vivos. Entonces, qué bueno ver, ¿verdad?, que usted saca toda esta energía y toda esta fuerza que Dios le da para seguir viviendo y para seguir impactando la vida de muchos. Cuéntanos por qué usted se decide dedicar al ministerio. Por aquí, ¿verdad?, veíamos una fotografía de sus años mozos en Baxter. Sí, ¿verdad? Ese es un grupo de colectivo éramos en entonces como 9 salvadoreños lo que habíamos, pero teníamos una asociación en esa foto de Baxter. Pero en esa asociación se incluyeron algunos chilenos, ahí hay unos chilenos en esa foto, hay un colombiano, hay otros salvadoreños y otros más que no están, pero que a los cuales mencioné que son, hasta el día de hoy siguen siendo mis amigos, ¿verdad? Los que siguen siendo, sigo siendo colegas de ellos, no solo del ministerio, sino que tenemos un grupo de chat, estamos trabajando, por ejemplo, ahorita con la cuestión de los egresados, la próxima reunión, primero Dios, 14 que vamos a tener, son algunos de ellos. Entonces, fue una época buena con ellos, porque marcaron
la amistad que hace 20 años todavía perdura, más de 20 años perdura hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces es importante esa foto y ahí, ¿verdad? Habían otras personalidades que también son muy importantes en mi vida, ¿verdad? Las que marcaron en Baxter, mi familia y algunas personas que marcaron el ministerio también. Y con relación a el trabajo que están haciendo en El Salvador con el instituto, ¿cuál es la intención con estos líderes? ¿Cómo lo están preparando? Buena pregunta, ¿verdad? En esa diapositiva, en esas fotos, por ejemplo, son los 2 años de trasplante en una sola, todo lo que fueron los 12 años. Ahí incluyen muchas personas como que ustedes conocen incluso, ¿verdad? De Honduras, de Estados Unidos, que marcaron mi vida, que ayudaron a los trasplantes, etcétera, etcétera. La otra son la de la graduación del Instituto Bíblico. Fue hace 7 años que lo fundamos. Mi idea es, no solamente mía, ¿verdad? Sino que los otros que teníamos, compañeros que fundamos, la idea no solamente es bautizar a la persona, porque bautizar es muy fácil, o sea, bautizar, ¿verdad? No es fácil, pero igual, gracias a Dios, pues las personas bautizan y ese es el mandamiento. Pero uno de los mandamientos de Jesús fue enseñar también. O sea, las personas se les tiene que enseñar, que tienen que distinguir. Entonces, se fundó este instituto, gracias a Dios, en los 7 años hemos graduado a 30 hermanos. Aquí incluimos a todos, hemos graduado personas casi de 80 años. Hemos incluido personas, ¿verdad?, de 80 años que dicen, ¿por qué conocí tan tarde al Señor? Pero que quieren conocer, ¿verdad? Por ejemplo, hemos tenido jóvenes, hemos tenido personas que se dedican a la vida, por ejemplo, cotidiana, como un hermano que le toca barrer una ciudad entera, la ciudad de Chalchuapa, que ya ha sido mencionada en otras entrevistas. Y este hermano llegaba a estudiar con la sed, ¿verdad?, de poder aprender. Entonces, la idea del instituto no es competir, por ejemplo, con Baxter, no. De hecho, mandamos a estudiantes a Baxter, nosotros, tampoco competir con otros institutos en Centroamérica, sino que brindar a todos aquellos que no pueden ir a otros institutos. Claro, mientras más se trabaja, mejor. Como Baxter, no es una competencia, sino que es una herramienta más que tenemos aquí en El Salvador, ¿verdad?, para estas personas en el occidente de El Salvador. Así que nos satisface, nos golpeó la pandemia, como todo el primer año, cuando lo fundamos fue difícil el instituto, pero el 7º año también ha sido difícil porque la pandemia nos golpeó, el primer año por ser primera vez que iniciamos y ahora por la pandemia, pero nos hemos logrado sobreponer, ¿verdad? Gracias a Dios seguimos a distancia con los estudiantes, ellos están con sed de eso, entonces tenemos esa bendición de haber graduado hasta el día de hoy 30 hermanos, ¿verdad?, en estos 7 años en este instituto bíblico aquí en El Salvador. ¿Y cuántos años tiene ya trabajando en la Iglesia de Cristo de la Calendaria? Y, ¿verdad?, ¿cómo ha sido esta experiencia? Sabemos que, bueno, por ejemplo, estuvimos entrevistando a Jaime, que también, ¿verdad?, fue impactado bastante por el testimonio de usted, de su cuñado, ¿verdad?, y conocer a esta familia de ustedes tan al servicio de Dios, y hoy en día él también es un predicador y es un ministro. Y su hijo también, ¿verdad?, sigue sus mismos pasos, queriendo, ¿verdad?, también ser un ministro. ¿Cómo ha sido, ¿verdad?, esta experiencia en la Iglesia de la Calendaria? Bueno, sí, la foto que tenemos acá es la foto en la iglesia donde yo crecí, ¿verdad? En la iglesia de San Salvador. Después paso a eso. En la iglesia todavía está el rótulo. El rótulo tiene más de 50 años que está ahí. Iglesia de Cristo, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla, basado, ¿verdad?, con el movimiento de restauración. Y esa es la iglesia donde yo crecí, donde mi mamá también sirvió mucho. Entonces, marcó mi vida también. Esa iglesia me formó a mí. Formó, por ejemplo, voy a mencionar algunos, por ejemplo, a Héctor Cortés, salió de esa iglesia. Salió también, por ejemplo, Daniel Azucena, otro egresado de Baxter. Carlos, ¿verdad?, y Ricardo Guerra, que ustedes creo que lo conocieron, que está en Valle de Ángeles ahora. Y esa iglesia, pues, es una iglesia mentora, por eso la quería destacar, ¿verdad? Porque cuando estuvimos en Baxter, vimos casi 8 estudiantes de esa iglesia, ¿verdad?, estudiando en Baxter, en el instituto. Entonces, una iglesia, esa fue la primera iglesia donde salieron todas las iglesias de El Salvador, que hay más de 150 iglesias en un país tan pequeño, ¿verdad? Esa fue la iglesia, digamos, la sembradora, digamos. Sí, la misionera, exactamente. Ahora estamos en Candelaria. Me satisface trabajar, está fronterizo con Guatemala y es un grupo de hermanos muy queridos, muy amados. Es una iglesia pequeña, pero con muchas proyecciones. Estamos junto con Jaime de iniciar otra obra. Tenemos otro grupo de células. Entonces,
se puede hacer de cosas pequeñas, se pueden hacer cosas grandes. Cuando nosotros llegamos a Candelaria, era una iglesia que también era una iglesia ya que había sido golpeada por la división, habían quedado solo un remanente de 10 hermanos. Ahora la cantidad no es tan grande, pero igual de 10 casi a 50 hermanos en menos de 2 años, pues a pesar de la pandemia ha sido bueno también. Y la idea es proyectarnos a otras, establecer otras iglesias, ¿verdad?, prontamente cerca de esa área de la frontera. Así es que me siento satisfecho, feliz de una iglesia pequeña y una iglesia, ¿verdad?, a la cual podemos servir de una mejor manera. Así que esa es la iglesia de Candelaria, una iglesia a la cual hay muchos hermanos de los cuales amamos y queremos. No los oigo, mucha. Sorry. Disculpen. Siempre se me olvida quitar el micrófono. Sí, siempre nos pasa, ¿verdad? Estábamos diciendo que vamos a leer algunos comentarios, ¿verdad? Del público que nos está siguiendo, algunas preguntas también. Entonces no lo vamos a leer todos porque son muchos, ¿verdad? Los hermanos están motivados con esta entrevista, ¿verdad? Están bien activos. Así que vamos a leer, a ver. Es muy querido el hermano Mario. Tiene un gran público, hermano. Así es. Bueno, dice Marvin III Chero, ¿verdad? Que es ese amigo, como amigo, ¿verdad? En salvadoreño. Alondra, saludos, hermano Mario. Espero que siga mejorando su salud. Jonathan Moreno, un fuerte abrazo desde León, Guanajuato. ¿Eso es México, verdad? Sí, México. Sí, Jonathan. Okay. Bacteriano. Saluda a su esposa y a Geolara y Salondra. Aquí Saily presente siempre. Aquí mismo estoy. Gracias por los saludos. Bendiciones. Dice aquí Ramón Eliseo. Bueno verte, amigo, y que te encuentres bien. Gracias por dar parte de tu testimonio, mi hermano. Bendiciones. Gracias. Carlos Carranza, excelente entrevista. Dios creó un excelente líder y mentor, Mario Lara. Edgar y Suseli Huertas. Saludos a mi hermano y amigo Shero, fuiste de motivación para nosotros, los jóvenes de Pinares, Guatemala, sobre todo con la dinámica de rey cacique, jaja, buena, Dios te bendiga siempre. Evelyn Sandoval, Celia amiga, luego hablamos, bueno, eso fue para Celia, eso fue para Celia, qué lindo, por eso lo quiero un montón, ¿verdad? Dice Flor, la suegra, está frío con la suegra, como decimos en Dominicana. Roxana Medina, que es una compatriota suya que vive aquí en Holanda, salvadoreña, inspirador testimonio, muchas bendiciones, hermanos. Dios le bendiga más, Roxana, saludos. Janet Flores, un abrazo gigante desde Ecuador. Michero, Dios le siga usando. Karen Valle, excelente testimonio, mi amiga Mario Lara, Dios es bueno en todo tiempo y damos gracias a Dios por tu vida y por ponerte cerca de nosotros, nos inspiras a ser mejor y no renegar de la vida, Dios te bendiga. Alondra, aquí lo escuchamos el tiempo que sea. María Lorena, Dios le bendiga, hermano Mario Lara. Es un héroe sin capa, dice Alondra. Alondra siempre activa. Ani Herrera, mi hermano es un gran ejemplo a seguir porque a pesar de sus problemas de salud siempre transmite gran optimismo. Dios ha sido maravilloso en su vida. Julio Chávez, saludos, mi estimado Mario. Qué bueno verte. Delmi Lorena, gran ejemplo de fortaleza física y emocional desde la niñez. Dios continúe bendiciendo su vida y la de su familia, todos admirables, dedicados al servicio del Señor. Aquí, ¿verdad? Karina Herrera, tío, aquí lo estoy viendo. Ah, no, es Valerie, dice, soy Valerie. Es la hija de Karina. Ay, sí. Dice, ¿verdad, Seili? Qué linda mi bebé. Ahí están toda la familia activos. La hermana Cecilia, dominicana, Dios le bendiga, mi hermana. Hermano, Dios lo bendiga a usted, hermano Mario, es un gran ejemplo para todos, los queremos mucho. Dice Flor Corado, como dice el dominicano, esto no es perico de loco. Dice Alondra González, Dios bendiga su vida grandemente, es un héroe, un ejemplo de vida, muchas gracias por compartir. Héctor Cortés, ¿verdad? Que creció también en su congregación. Chero, Dios se ha glorificado a través de ti siempre.
Sandra, ay Dios mío, siguen escribiendo. Sandra Grande, qué bendición es tu vida para muchos, Marito, con muchos, como muchos te decimos, testificar con tu vida las maravillas de Dios. Realmente no hay mejor testimonio, ¿verdad?, que aquel que se experimenta, más allá de las palabras. Así es. Vamos a ver, dice por aquí, muy bien, te queremos mucho, Alicia Azucena. Jaime, la calendaria me decía la muda. Karen Ovalle, qué bendición que seas parte de los predicadores de la Iglesia de Cristo en Candelaria. Les amamos. Bueno, dice también, ok, Marito, te queremos tanto, estamos orgullosos de ti, sos nuestro héroe y nos inspiras a luchar y seguir adelante, a no desmayar ante las cosas de la vida, sabes que sos parte de nosotros y te amamos, Araceli de Benítez. Realmente, qué bueno. Definitivamente usted es una inspiración para muchas personas, tantos años, bueno, ya casi 40 años al servicio del ministerio, y aún así mantenerse, ¿verdad?, con ese cariño, con esa carrera de fe, de inspiración para muchos, de integridad, ¿verdad? Y compartiendo con esta hermosa familia que tiene, que bueno, que han hecho un gran trabajo ustedes como padres, son una pareja ejemplar y una pareja siempre al servicio de todos. Estamos muy contentos de haberlos tenido, hermano, en esta entrevista. Y que a pesar, ¿verdad?, de la situación de salud, seguir haciéndolo es digno de admirar, ¿verdad? Yo creo que como dice la Biblia, no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? O sea, cuando estamos con Él, nosotros podemos hacerlo. Solamente es confiar en Dios y, ¿verdad?, como dicen, ¿verdad?, lanzarse. Entonces, de verdad es una gran motivación para mí, mi persona, ¿verdad?, en particular, una motivación de seguir adelante, ¿verdad?, seguir entregado al ministerio, ¿verdad?, saber que a pesar de las situaciones de la vida, lo importante es servir, servir y servir al Señor, porque creo que la recompensa que Él nos da, o sea, es inimaginable. O sea, nosotros, claro, no lo vamos a hacer esperando que Dios me dé, pero sí sé que Él está de nuestro lado y con solamente la protección que nos da es lo mejor, ¿verdad? Así que muchas gracias, hermanos, por ese ejemplo, ¿verdad? Como dicen, es un héroe sin capa y yo creo que muchos de los que están viendo, ¿verdad?, ven esa motivación, ¿verdad? Ven ese ejemplo, ven ese ejemplo a seguir. Así que muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes, ¿verdad? Sinceramente, que Dios bendiga sus vidas y que siga también ensanchando su territorio allá en Holanda, ¿verdad? Todo lo que hacen, todo lo que tocan, todo lo que hagan, ¿verdad? Que ustedes sean prosperados, es mi deseo. Así que bendiciones totales para ustedes. Amén, hermano. Mil gracias de verdad y bueno, siempre vamos a seguir admirándolo y bueno, y tratando de tomar de su ejemplo. Dios le bendiga muchísimo. Gracias por su esfuerzo. Gracias, verdad, porque toma del ánimo que tiene para servir y para darlo, porque siempre nos motiva, siempre nos anima y eso es algo que siempre le vamos a agradecer. Así que gracias por siempre estar ahí, aunque sea a la distancia, pero siempre motivándonos y motivando a muchos más. Hasta la vista, babies. Bueno, gracias a todos también por acompañarnos. Dios les bendiga mucho. Esperamos que les haya servido, ¿verdad? Y que puedan tomar y sobre todo, ¿verdad?, compartir esta experiencia, compartir este mensaje, ¿verdad? Que no solamente quedarnos para nosotros, ¿verdad?, sino que también podemos ayudar a otros con estas enseñanzas que hemos aprendido el día de hoy. Así es. Muchas gracias y nos vemos en la próxima, que será el día de... va a ser el miércoles. Ahora estamos con 3 entrevistas por semana por asuntos de tiempo. Pero bueno, ahí vamos a continuar. Nos vemos el miércoles con Marvin III y el viernes entonces va a estar la esposa del hermano Mario, Seili, hablando sobre un tema muy importante, ¿verdad?, para la juventud. Así que vamos a estar hablando acerca de los abusos y bueno, ya sabemos que el hermano Mario va a estar echándole porras a la esposa el viernes. Gracias, hermano. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Dios les bendiga a todos. Bye, bye.